Bueno, en este vídeo de hoy os voy a enseñar primero cómo se representan campos magnéticos y después vamos a aplicarlo para resolver un pequeño problemilla de una partícula moviéndose, ¿vale? El ejercicio 1 de la página 150. Para lo primero ver cómo se dibuja un campo magnético. El otro día en clase vimos que todo imán, ¿vale? Que es un generador de campo magnético, se caracteriza por crear en su entorno un efecto, ¿vale? Al cual llamamos campo magnético. Y ese campo magnético se representa mediante unas líneas que se llaman líneas de campo, ¿vale? No líneas de fuerza, se llaman líneas de campo, ¿vale? Y luego veréis por qué no se llaman líneas de fuerza. El caso es que las líneas de campo salen del polo norte y siempre acaban entrando hacia el polo sur. Es decir, las líneas de campo magnético son siempre cerradas, a diferencia de las líneas de campo gravitatorio o las eléctricos, ¿vale? Ahora bien, nosotros vamos a realizar bastantes problemas en los que vamos a aplicar la ley de Lorentz. La ley de Lorentz es una ecuación que nos permite calcular qué fuerza va a actuar sobre una carga que se mueve. Y como veremos a continuación, es una fuerza que es perpendicular a la velocidad y al campo. Eso significa que tener un dibujo plano va a ser muchas veces una incomodidad grande. Por eso vamos a aprender a representar la línea de campo de otra manera. Tenéis que imaginar esta línea, ¿vale? Como un vector, simplemente, ¿vale? Es un vector. Bien, pues ahora imaginar que vierais ese vector justo desde enfrente, ¿vale? Es como si fuera una flecha que te ha lanzado un indio. ¿Tú qué verías? Pues tú verías, digamos, por decir de alguna manera, pues la punta de la flecha. O sea, verías algo parecido a esto. Imagina, esto es como si hubiera muchas líneas de campo que vienen directamente hacia nuestro ojo. ¿Ok? Por tanto, las estamos viendo desde, digamos, su polo norte, ¿vale? Desde donde sale el campo magnético. Sin embargo, si las vieras desde la espalda, imagina que es una flecha que ha lanzado un indio, ¿vale? Si las viéramos desde la espalda, lo que veríamos sería otra cosa completamente distinta. Lo que veríamos sería la cruceta, digamos, en la que se coloca en el arco. Veríamos algo así. Por tanto, esta es la forma que tenemos de representar un campo magnético que viene hacia nosotros. Decimos que es saliente desde el papel. Como veis, la letra no es muy buena, pero es que estoy escribiendo con el ratón y es complicadillo. Un campo magnético saliente. Esto sería el aspecto que tendría un campo magnético entrante. Es decir, las líneas de campo están entrando hacia el papel. Campo magnético entrante. Campo entrante. Vale. Bueno, pues ya vemos cómo se representaría un campo magnético en el que las líneas de campo no estuvieran contenidas en el papel, sino que vinieran directamente hacia nosotros, ¿vale? Campo saliente. Y cómo representaríamos un campo magnético en el que las líneas de campo penetren hacia el interior del papel. Campo entrante lo llamamos, ¿vale? Bien, pues cierro esto y abrimos el archivo donde tengo el problemilla que vamos a resolver. Aquí está. Vamos con él. Dice el ejercicio que observamos que un electrón recorre una circunferencia del radio 1,4 por 10 elevado a menos 6 metros, que tiene una velocidad uniforme, veis que va bastante rápido, aunque esta velocidad no es una velocidad excesiva para lo que es un electrón. Dice que se está moviendo en un plano perpendicular a un campo magnético que es responsable de ese movimiento y nos pide que calculemos el módulo del campo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues nosotros tenemos básicamente una herramienta que es la ecuación con la que vamos a calcular este tipo de fuerza, ¿vale? Se llama fuerza de Lorentz, que es esta ecuación. Y para realizar los dibujos vamos a utilizar para representar la fuerza, la velocidad, el campo y la fuerza que actúa sobre la partícula cargada. Vamos a utilizar lo que se llama regla de la mano izquierda, ¿vale? Aquí os pongo
una mano en la que estaba utilizándose para aplicar dicha regla. Bien, voy directamente a empezar ya a resolver la cuestión, el problema, y para ello lo que voy a hacer es dibujar lo que me están diciendo. Un electrón recorre una circunferencia de radio 1,6, 1,4 por 10 elevado a menos 6. Bien, voy a dibujar primero un electrón. Un electrón sería una partícula con carga negativa y lo voy a poner recorriendo una circunferencia. Vamos a ver lo que sale aquí. Bueno, se parece a una circunferencia. Bien, si el electrón, por ejemplo, se estaba moviendo de esta manera, hacia la derecha, está claro que para que realice esa circunferencia tiene que actuar sobre una fuerza que lo haga curvar. Esa fuerza que lo hace curvar es la fuerza de Lorentz. ¿Vale? La fuerza de Lorentz es una fuerza que siempre es perpendicular a la velocidad. Veis que la velocidad, al estar multiplicada por otro vector, el vector resultante, que en este caso es la fuerza, va a tener que ser forzosamente perpendicular al vector velocidad, porque esa es una de las propiedades del producto vectorial. Por tanto, la fuerza que actúa sobre la partícula siempre será perpendicular a la velocidad y perpendicular al campo que está actuando sobre la partícula. ¿Vale? Bien. Eso significa que si la velocidad tiene esta dirección en este instante, este sentido, y la fuerza tiene este, pues el vector campo tiene que ser perpendicular a esos dos. Con lo cual, o es un campo que sale hacia nosotros, o es un campo que entra. ¿Cómo voy a descubrir en qué dirección apunta ese campo? Pues lo único que voy a hacer es utilizar la regla de la mano izquierda. Voy a colocar los dedos de mi mano izquierda. Tenéis que coger la mano y ponerla, porque si no lo hacéis no va a salir nunca, ¿vale? Y tiene que ser la mano izquierda. Y voy a utilizar los dedos de la mano izquierda para descubrir en qué dirección y sentido apunta esa fuerza. Colocáis los dedos de manera que V, que corresponde con el dedo anular, perdón, con el dedo corazón, V lo pondréis según está la pantalla. Y F, que es vuestro dedo gordo, tendréis que ponerlo hacia abajo. Claro, vais a tener que partiros el puño o la muñeca, pero veréis que al forzar os sale que el vector campo, que es el dedo índice, está apuntando directamente hacia vosotros. Eso significa que el campo magnético sería saliente del papel. Pero esa regla de la mano izquierda está hecha para cargas positivas y lo que nosotros tenemos es un electrón, con lo cual significa que el campo magnético va a ser perpendicular a la velocidad y a la fuerza, pero va a ser un campo magnético que es entrante al papel. Así que voy a dibujar la línea de campo como vectores entrantes al papel. Aquí me faltaría uno, quiero que pise mucho, ¿vale? Es un campo magnético uniforme, por eso voy a dibujar líneas de campo que estén regularmente espaciadas entre sí, manteniendo un patrón más o menos de distancia, y en este caso entrantes. ¿Vale? Ya tenemos entonces el dibujo de la partícula moviéndose pues perfectamente recogido. El campo magnético sería un campo entrante. La velocidad del electrón en este instante apunta hacia la derecha, pero lógicamente, como hay una fuerza de tipo centrípeta, que es la fuerza de Lorentz, ¿vale?, que se calcula con esta expresión, pues la velocidad lo que va a hacer es curvar, 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 curvar. Es decir, el electrón en un futuro se va a encontrar en esta posición y moviéndose hacia abajo. Lógicamente, en ese instante su velocidad va hacia abajo, pero como sigue apareciendo una fuerza que es de tipo centrípeta, es decir, apuntando hacia el centro de la trayectoria, pues seguirá curvando, de forma que ahora se encontrará aquí en la parte de abajo y vendrá viajando hacia la izquierda. Es un electrón negativo. La carga negativa, no sé, parece que voy a poner una positiva, pero bueno, sabéis que es un electrón, ¿vale? De forma que el electrón lo único que va a hacer es entrar en un bucle infinito en el que se va a dedicar a dar vueltas en círculo, entendiendo que esta cosa que he dibujado es un círculo, ¿vale? Insisto que lo estoy haciendo con el ratón y no es muy fácil de hacer. Bueno, ya tenemos el dibujo recogido. Ahora vamos a hacer el ejercicio que nos están pidiendo. Tenemos que calcular exactamente el módulo del campo magnético. El módulo, ¿vale? Ya recogí en el dibujo
el carácter vectorial, simplemente vamos a calcular el módulo. Vale, para resolver vamos a tomar los datos que tenemos, que son el valor del campo magnético. Sabemos que el módulo del campo magnético es la pregunta. El valor de la velocidad, no tiene sentido darle carácter vectorial porque vemos que la velocidad, aunque sea un vector, va a estar continuamente cambiando. Nosotros necesitamos su módulo. Son esos 2800 kilómetros por segundo. Por tanto, voy a poner que son 2,8 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Y el valor del radio. El radio es de 1,4 por 10 elevado a menos 6 metros. 1,4 micrómetros. 10 elevado a menos 6 metros. Vale. Bien. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que el valor de la fuerza no lo sé y tampoco sé el valor del campo, con lo cual cuando utilice esta expresión, aunque el valor de la carga sí lo sabemos porque es la carga de un electrón, no voy a poder resolver la incógnita. Entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de problemas? Pues como muy parecido a como lo hacíamos en el movimiento de satélites. Vamos a tener en cuenta que toda fuerza que hace curvar a un cuerpo es una fuerza centrípeta por definición. Y la fuerza de Lorentz, la fuerza que actúa sobre una partícula cargada, siempre tiene efecto centrípeto. Su verdadera naturaleza es la de hacer curvar a las partículas. Con lo cual vamos a poder arrancar desde el supuesto de que la fuerza que hace curvar el electrón va a ser la fuerza magnética, ¿vale? La fuerza de Lorentz. Así que nos vamos a apoyar en esa equivalencia. Tendremos, por tanto, que la carga multiplicado por la velocidad, por el campo y por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, estoy escribiendo el módulo de esa fuerza de Lorentz nada más, por el seno del ángulo que forman esos dos vectores, y sabemos que esos dos vectores son perpendiculares, con lo cual el seno va a ser un 1, es igual a la masa que está curvando, en este caso sería la masa del electrón, por la velocidad que tiene ese electrón elevado al cuadrado partido por el radio de giro. Así que si despejamos el valor del campo magnético, que es la pregunta, ¿vale? Pues tenemos que el campo magnético quedaría como la masa del electrón por la velocidad de ese electrón, ambos datos son conocidos, dividido entre la carga del electrón. Ahora voy a poner Q, voy a poner E, porque la carga de una partícula fundamental, como el electrón o el protón, se representa por la letra E, multiplicado por el radio de curvatura. Simplemente hay que meter los datos que nos han dado, ¿vale? Perdonad que no los ponga aquí, pero es que es muy incómodo escribir así con un ratón. Y nos sale un campo magnético de 11,4 teslas, ¿vale? Bueno, pues con eso está resuelto este problemilla básico.